tal? Muy buenas tardes. Nuevamente una edición de Salud 10 Televisión en pleno invierno. Ya hace unos días comenzó el invierno. Marcela, ¿cómo estás? Días de mucho frío que hay que tener en cuenta, las vacunaciones, abrigarse, ventilar los ambientes. Fundamentalmente el tema de la ventilación, eso es muy importante. Es importante. Bueno, vamos a hablar de todo un poco, desde la parte neurológica que estuviste con la doctora Sirote. Estuve con la doctora Sirote empezando a hablar sobre el Alzheimer. Ha estado tan en boga también por atribuido a Maradona, Sí, que justo coincidió que nosotros habíamos hecho una nota a la doctora con los puntos de alarma, los tratamientos, qué es el Alzheimer, lo básico, pero para entenderlo. No, y aparte es mucho más frecuente de lo que uno piensa, y además porque la gente también está viviendo mucho más años que antes y esto se ve con más frecuencia también, ¿no? Sin ninguna duda. Perdóname, sí, pasamos a... Sí, hablamos con Elizabeth Claudepierre sobre el deporte. Está implementando una actividad nueva, deporte con cardiología, si bien ella está instalada en esta parte en Tandil, pero la importancia de la alimentación, la importancia de cómo medir grasa, cómo medir músculo, cómo estar integrado para tener el óptimo rendimiento en la actividad. No es solamente salir a la cancha, hay que prepararse bien realmente. Bueno, y hablando de deporte, estuvimos con un subcampeón mundial de fútbol, que es Nacho De Luca, y bueno, y con su entrenador, que vino Lucas Maleta, que lo acompañó y que realmente nos cuenta un poco su experiencia y algo que es muy interesante porque esta disciplina que se pueda desarrollar en su plenitud realmente es algo que integra a todos estos chicos de una forma muy linda. Así realmente una nota para no perderse. Sin duda. Bueno, vamos al programa, Marcela. Empezamos con el programa. Bien, nos acompaña hoy la doctora Claudia Sirote, a quien agradecemos mucho que esté nuevamente con nosotros, con un tema importante que le debemos dar su debida atención, que es el Alzheimer. Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué es el Alzheimer? Vamos a empezar con la pregunta sencilla. Bueno, el Alzheimer es una demencia, una enfermedad neurodegenerativa, la más frecuente de las demencias, es decir, se considera que entre el 50 y el 70% de todas las demencias es una enfermedad de Alzheimer. Hay otras demencias también no tan conocidas, ¿no es cierto? Y que la sintomatología de las demencias en general es similar. El tema es que el mayor factor de riesgo del Alzheimer es la edad, porque se considera que desde los 65 años y cada 5 años la prevalencia se duplica. Se duplica. Se duplica. Es decir que en este momento la Organización Mundial de la Salud habla de una epidemia, ¿no es cierto? Es decir, de considerarlo una epidemia que implica enormes gastos en salud y a lo que se aspira es a tratar de hacer el diagnóstico lo más precozmente posible. Bien. ¿Cómo nos damos cuenta que lo que tenemos o qué síntomas, qué actitudes deberíamos tener para empezar a consultar de pronto? ¿Qué nos despierta el interés en esto? Bueno, lo habitual que la gente, la consulta más frecuente es la queja cognitiva u olvido, así se llama, que es, digamos, no todas las personas que tienen olvidos tienen Alzheimer. Bien. Está bien que la gente consulte, pero no es sinónimo olvido de Alzheimer. Lo que pasa es que en general sí empieza con un trastorno de la memoria reciente, es decir, de la memoria inmediata. Los enfermos no tienen la capacidad de aprender nuevas cosas y de recordar lo inmediato por el tema de dónde se sitúan las lesiones del Alzheimer que involucran justamente la memoria más reciente. Estas lesiones la anatomopatología del Alzheimer es un depósito de proteínas anormales, es decir, proteínas que normalmente están en el cerebro y que, por ejemplo, la proteína tau, que se fosforila y cambia y se empieza a depositar en forma de ovillos en algunas partes del cerebro. Y otro es el depósito de amiloide, que eso es lo característico de la enfermedad de Alzheimer. De todas maneras, en cuanto al diagnóstico, es un diagnóstico básicamente clínico, es decir, hay estudios complementarios, pero que el examen, la evaluación del paciente más los exámenes complementarios dan el diagnóstico. El diagnóstico siempre es clínico, es decir, ejemplo,
viene un paciente con olvidos. Uno le hace el examen neurológico, le pide todos los análisis de laboratorio, le pide una imagen, una resonancia en general, le pide una evaluación neurocognitiva y con todo eso se hace el diagnóstico de Alzheimer. De todas maneras, porque aisladamente no tiene sentido, es decir, una resonancia que muestra enormes lesiones en el cerebro no implica que tenga un Alzheimer, ni siquiera que tenga una demencia, porque hay un concepto que se llama reserva cognitiva, que es la capacidad que tiene el cerebro, un cerebro entrenado de gente en general con un buen nivel de instrucción y que ha sido activa toda la vida, tiene una reserva cognitiva, es decir, que el cerebro desarrolló un sinnúmero de redes que hacen que a pesar de las lesiones que se puedan ver en una resonancia, clínicamente no tenga repercusión. Bien. Y hay otros pacientes que tienen un cerebro perfecto, digamos, sin lesiones y sin embargo, clínicamente tienen todos los parámetros para hacer un diagnóstico de Alzheimer. Bien. Si consulto por estos datos, ¿esto tiene tratamiento? ¿Esto avanza? ¿Se frena? ¿Se cura? Bueno, en general tiene tratamiento. El punto es, ¿cuándo hacer el tratamiento? Es decir, el Alzheimer es una enfermedad progresiva y que todavía no se descubrió un tratamiento que cure el Alzheimer. Lo que se trata, digamos, y lo que se está investigando es de poder hacer el diagnóstico en la etapa preclínica, porque hay una etapa que no da síntomas y que ya está presente, digamos, que si uno pudiera mirar el cerebro o hacer, sacar una muestra, hacer la anatomía patológica, ya hay lesiones que predicen que va a haber un Alzheimer. Pero tal vez son 10 años o 15 años de demencia preclínica. Se está tratando de hacer el diagnóstico en ese momento con diferentes métodos, bueno, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo o algunos marcadores biológicos en sangre. Eso es a lo que se aspira, poder adelantar el diagnóstico para empezar un tratamiento. Bien. Tratamiento es un tratamiento, digamos, hay 5 drogas, 4 o 5 drogas, se considera que tienen distintos mecanismos, que se utilizan no para frenar la evolución de la enfermedad, sino para mejorar la sintomatología. Bien. Lo que es alarmante y que preocupa bastante en general a la gente que se dedica a las demencias es que muchas personas empiezan a tomar ese tipo de medicamentos por los olvidos. Con bajo nivel, o sea, digamos, que todavía sin diagnóstico de Alzheimer. Y bien. Eso, digamos, no tiene sentido y además agota a la química del cerebro. Exacto. ¿Me entendés? Entonces, cuando es necesario utilizar esos medicamentos, ya no tienen sentido. Así que los medicamentos para el Alzheimer son útiles en determinados periodos, digamos, como hay un protocolo, ¿no es cierto? ¿Qué medicamentos se usan en cada periodo del Alzheimer? Que lo que hace también es reducir la cantidad de psicofármacos que hay que tomar, porque en realidad en el Alzheimer y en todas las demencias lo que se trata son los signos y los síntomas, tratar de mejorar la calidad de vida del paciente. No tiene tratamiento la enfermedad. Bien. ¿Sí? ¿Me explico eso? ¿Es hereditario? El Alzheimer, ¿cómo lo definió? Que en realidad se llama Alzheimer por el que hizo la primera crónica, es Alois Alzheimer, un neuropsiquiatra alemán. Encontró la describió en una familia y en personas menores de 60 años. En realidad, en esa época se hablaba de demencias preseniles. Esa es una forma de Alzheimer, que es una forma donde está genéticamente determinada y que es familiar, pero no es el Alzheimer, digamos, cuyo más importante factor de riesgo es la edad. Claro. El tema se clasifica dentro de lo que se llaman demencias preseniles, Alzheimer familiar, y el que aparece después de los 65 años, que es el más frecuente, porque en realidad es el 8% de los mayores de 65 años, según la OMS, tiene Alzheimer, es decir, que es una enfermedad muy frecuente. Muy frecuente. Pero bueno, se llama Alzheimer, las dos. ¿Y cómo me puedo preparar, cómo puedo preparar a mi cerebro para que guarde todo esto que vos decías, que hay cerebros que están como preparados con estas redes para suplir después o amenuar un poco los depósitos de estas proteínas? ¿Cómo me preparo? Muchos estudios hablan de que el mayor nivel de instrucción es algo que previene el Alzheimer. Se ha visto que todas las personas que tienen
mayor uso en el sentido de intelectualmente, ¿no es cierto? Sí, sí, leer, aunque sea leer, estudiar, hacer varias actividades, socializar, tener una vida, hacer actividad física, pero sobre todo no aislarse, sino que tener una vida social y de trabajo productiva, digamos. Eso sería una de las defensas que tenemos, claro. Pero de todas maneras, bueno, todavía no se sabe cuál es la verdadera, porque no creo que sea una sola causa. Evidentemente es multicausal, pero un cerebro que desarrolló una buena reserva cognitiva, una buena red neuronal, está mucho menos propenso a sufrir un Alzheimer. Bien. Cuando empezamos con estos datos o estos síntomas o estos olvidos y de pronto las conductas empiezan a ser más riesgosas para sí o para terceros, porque de pronto estos olvidos o situaciones límites, ¿cómo contenemos a este paciente? Que esto causa mucha alteración familiar generalmente en los pacientes, que uno escucha lo difícil que es convivir con el paciente. En general, el olvido es lo primero que sucede. El trastorno para nombrar objetos, personas, es decir, de alguna manera un compromiso del lenguaje, hay trastornos de conducta. De todo eso muchas veces el paciente no se da cuenta y el que consulta es el familiar. Es decir, es bastante más común que cuando viene un familiar preocupado por su papá o su mamá, entonces estemos en presencia de un Alzheimer. Eso es porque en general el paciente no tiene tanto registro. De todas maneras, con medicación, con seguimiento, con mucha relación con los familiares, anticipándose el médico que lo trata a todas las cosas que van a ir sucediendo, porque en general más o menos es un camino conocido. De todo lo que va pasando, y bueno, y quitándole los miedos a la familia y muchas veces abriendo la puerta a la institucionalización, que la gente le tiene tanto miedo, pero que en este tipo de enfermedades muchas veces es lo mejor que se le puede ofrecer al paciente. Claro. Yo creo que es hablando mucho. Sí, es una patología que causa mucho dolor en el otro, de esto de no conocer, de no poder hacer las cosas cotidianas, pero esto de la institucionalización creo que es importante, porque está más preparado el lugar para reunir estos Y yo creo que el rol del médico es anticiparse y acompañar y bueno, es un camino largo muchas veces, y en la medida en que uno pueda ir explicándole pacientemente a toda la familia cuáles son las cosas que van a ir pasando y cómo se puede hacer para tratar de evitar lo que muchas veces es evitable, y bueno, ellos como familia no lo saben, yo creo que ese es gran parte del tratamiento. Un buen acompañamiento. Bueno, entonces empecemos a usar nuestro cerebro, a hacer cosas, estar activos, pero estar activos no a los 60, sino en otros momentos. Exacto, no solamente empezar antes, estar atentos y consultar. Obviamente creo que es lo más importante. Doctora, gracias. No, por Seguimos favor. en Salud Días. Bien, nos acompaña en este programa la licenciada colega Elizabeth Claude Pierre, a quien agradecemos mucho que esté con nosotros. Claudia, sabemos que Elizabeth se especializa más en lo que es deporte, una de sus metas, porque en otras estás mucho con diálisis. Sí. Es que un deportista come lo mismo que siempre, necesita especializar su nutricionista, sus estudios. ¿Dónde estamos con el deporte y la alimentación? Bueno, el deporte hoy en día no es lo mismo, que va cambiando permanentemente. Uno se tiene que ir formando y te tenés que estar actualizando continuamente porque las necesidades obviamente son diferentes, están condicionadas por el tiempo que le va a dedicar al entrenamiento, por el rendimiento, los objetivos que espera, y sí, las necesidades son totalmente distintas. Hoy la dieta es realmente individual. Es individual. Es individual. No como antes que se hacía para todo el equipo, comían todos lo mismo. Totalmente. Igual que no se puede entrenar para todos lo mismo, no se puede dar el mismo plan de entrenamiento, tampoco se puede dar el mismo plan nutricional. Bien. Cuando el deportista llega a la consulta, si bien vos ahora recientemente, mejor dicho,
has iniciado un trabajo nuevo, si bien en la ciudad de Tandil, con el deporte especialmente. Además de organizar el plan alimentario, ¿qué complementos se utilizan o qué datos necesitas saber para armar este plan alimentario? Hoy trabajamos con lo que se llama antropometría, donde se utiliza una valija con un montón de elementos que usamos para medir diámetros, perímetros, centímetros, pliegues. Entonces es como que somos una especie de carpinteros, digo yo, que estamos con el metro, con el centímetro, con el plicómetro, porque lo que necesitamos saber es cómo va a optimizar o va a cambiar esa composición corporal. En la medida que una vez que inicia una actividad va a tener un cuerpo, y a medida que transcurre el tiempo y perfecciona ese entrenamiento, le dedica más tiempo, le da prioridad a su alimentación y a un descanso, obviamente, el cuerpo empieza a cambiar, cambia su composición. Y la forma de medirla no es solamente en la balanza, porque antes con la balanza es como que uno trataba de... sí, veía un solo dato. Veíamos un cambio, pero no sabemos cuál fue el cambio. Se aumentó masa muscular, se aumentó o bajó porcentaje de grasa, si tiene más glucógeno muscular, que obviamente también se va a ver reflejado en el peso. Entonces hoy necesitamos más herramientas y más datos, y el mismo deportista te los demanda. Quiere saber qué pasó con su cuerpo. Y quizás hoy las bioimpedancias no resultan ser, si bien hay cada vez más sofisticadas, no llegan a reemplazar lo que es la antropometría, que nos lleva mucho tiempo en el consultorio y dentro de la consulta, pero que son necesarias para evaluar cambios. Claro. Cuando yo me subo a la balanza, ¿qué mido? Cuando nosotros hacemos el control solo de peso. Claro, cuando vos te pesás, pesas todo. Pesamos todo. Pesas hueso, pesas músculo, pesas agua, pesas grasa o tejido adiposo. Eso no me determina si estoy en mi peso, si estoy delgada, si estoy obesa o tengo sobrepeso. Totalmente. Un físico-culturista o una persona que entrena fuerza va a tener un peso igual o similar a quizás a una persona con sobrepeso, pero con diferentes tejidos. Entonces, hoy necesitamos decirle al paciente o al deportista en qué situación está según la disciplina que practica, ¿no? Que no todo lo que demuestra en una balanza significa que el objetivo que se está buscando. Totalmente. Eso se determina, si fuera posible, sería buenísimo trabajar mucho más con el entrenador, que el entrenador esté encima para que ese paciente pueda ver los cambios. Porque muchas veces ocurre que el entrenamiento es como las dietas, a todos lo mismo, y entonces se pierde ese detalle o ese tiempo que quizás el alumno, para el profesor o para el entrenador, le está dedicando tiempo, no está viendo los cambios que sí, no... Quizás bajó de peso o bajó grasa, bajó músculo, que no era el objetivo. Totalmente. Bien, sí. Entonces el paciente llega a la consulta y esto que vos estás iniciando nueva, esta mayor especialización, porque ya la tenías, el trabajo que es con un médico, ¿cómo se hace el complemento? ¿Con quién es el que se debe trabajar para hacer las cosas bien? Y en Tandil estamos haciendo, que va a ser el primer centro de medicina del deporte, principalmente la directora es una cardióloga. La cardióloga lo que hace es una ergometría, pero una ergometría tomada desde el punto de vista no solamente de evaluar si es apto, sino de llevarlo a un nivel de esfuerzo mayor, que es quizás es un simulacro de lo que va a pasar dentro de del deporte o la exigencia lo que va a practicar. Entonces es más real, porque hoy el deportista necesita una evaluación más real, no similar a de la persona que sale solamente a caminar. Sí, que no es quizás como deporte. Totalmente. Bien. Y una vez que, supongamos esta consulta, ¿desde qué momento determinamos que este deporte debe tener un plan alimentario? Como te decía, que sale a caminar, pero algo que nos interesa mucho a los nutricionistas es desde el niño, que lo empiezan a someter a un entrenamiento excesivo muchas veces en natación, que tienen esos entrenamientos diarios. ¿En qué momento es óptimo empezar con todo este acompañamiento? En realidad cuando el deporte se transforma en más competitivo o cuando ya hay un gasto o una
una necesidad de hacer un deporte específico que ya no tiene tanto que ver con el jugar, con el juego, y que uno necesita una destreza o quizás una habilidad especial y un tiempo de entrenamiento que no tiene nada que ver quizás con el juego, porque ya estamos hablando de que ese chico va a salir del colegio y va a ir a cumplir una carga horaria que va a tener que ver con un entrenamiento. Entonces ese nene necesita sí o sí tomar una merienda acorde al desgaste que va a tener. Porque el chiquito, si está jugando, juega si quiere, si no quiere no juega. Sí, se va al kiosco y vuelve. Totalmente, o deja de jugar y listo, pero cuando está dentro de una clase o de un entrenamiento o en un programa, va a tener que seguir órdenes o todo un programa o un plan de entrenamiento que lo acompañe. Grupal o individual. Bien, perfecto. En esto se acompañan mucho los entrenadores, los profesores de educación física, obviamente que son los implicados. ¿Acompañan un poco esta conducta? ¿Te sentís acompañada por los entrenadores? ¿Hay buen diálogo? Vos es que no hay tanto diálogo, sí, con algunos específicamente sí, porque quizás te consultan o hablan con vos sobre cuáles son los objetivos o qué es lo que tiene que hacer para mejorar su composición corporal, ¿no? En el caso, por ejemplo, que sea de optimizar su composición corporal. O en el caso de un entrenador que venga y te diga, bueno, mira, el entrenamiento de este paciente o de este alumno para mí o para él va a cambiar, necesitaríamos aumentarle o fíjate a ver si está comiendo lo suficiente porque estoy viendo que el rendimiento está subiendo o está bajando o los tiempos o las marcas no son las que yo estoy esperando. Sería ideal trabajar con un entrenador. La importancia de la alimentación, porque uno diría, cuanto más tiempo esté en el gimnasio, no lo va a resolver si no está a la par. Totalmente, si esa persona no se alimentó. Como también muchas veces algo simple o muy frecuente, en el caso de cuando quieren aumentar la masa muscular, ¿cuándo comen? ¿En qué momento? La cantidad, la calidad. A veces bajan dietas de internet, eso vos lo sabés, y las dietas de internet son dietas que están hechas para una persona tipo de 70 kilos. Y entonces tienen unas cantidades excesivas o a veces son insuficientes de proteínas o están mal distribuidas porque no están acordes a la... ya lo hemos charlado varias veces, las dietas súper recontra hiperproteicas que no miden función renal, o esto de la moda de sacar los hidratos de carbono como si no lo necesitáramos para vivir. Y depende para qué. Claro. Porque a veces los hidratos de carbono son excesivos, pero depende para qué tipo de deporte. Y en otros son fundamentales. Exacto. En todo lo que es rendimiento, el carbohidrato no se puede sacar. Y quizás en lo que es el deporte de fuerza no se necesita tanto, pero sí se necesita. Porque si no, no va a haber masa muscular. Exacto. Entonces también el cálculo energético que se hace en función de su peso corporal, de su estatura, de su edad, de su género. No es lo mismo, claro. Muchas veces, si yo lo promulgo mucho desde el espacio de decir, bueno, uno intenta educar a la población en una educación, una alimentación saludable, pero hablamos de gente que tiene una actividad laboral, una vida deportiva, una caminata, un deporte una vez a la semana. El deportista, que su día está pactado con un plan de entrenamiento, no es la población en general. Ese no podemos hablar de solo educación alimentaria. Tiene que ser específicamente calculado, peso, talla, o sea, todas estas herramientas que usa Elizabeth llevan nombre y apellido del paciente. Totalmente. Que a veces esto es lo que se confunde, creer que la educación alimentaria, si bien la debemos tener, en el deporte no estamos hablando solo de educación o solo del gimnasio. Es que muchas veces hablamos de que en deporte las cantidades son excesivas, que por ejemplo yo trabajo con pacientes renales y quizás las cantidades de proteínas que tiene que comer un deportista superan ampliamente lo que es una dieta normal proteica. Y las necesidades de carbohidratos también, que no sería en calorías. Bueno, por ejemplo, siempre se habla de que Phelps necesitan 10.000 calorías por día y que termina comiendo en un McDonald's para cubrirlas, lo cual es re loco, pero existe. Un partido, exacto, y tiene un entrenamiento en un partido que el día es un nadador jamás va a poder comer 10.000. Totalmente, olímpico, con millones de medallas, es un caso obviamente, como si vamos a todo lo que es elite, como Usain Bolt también. Consumen
datos, aportes calóricos impensables de que lo pueda consumir si el día que deje de hacer esa actividad física. Totalmente, sí, son incalculables. Es importante y el fin, y como todas las profesiones, necesitamos quien se especialice. Bueno, Elizabeth está especializada en eso. Yo, por ejemplo, en mis años de profesión no me dediqué a los deportes, al deportista. Si bien en un momento hacíamos actividad, nada que ver con las herramientas que nos brinda hoy, que podemos saber todo de ese paciente, de toda su estructura. Tenemos un mapeo exacto de cómo está formado ese cuerpo, que quizás para otra persona no lo necesitamos saber. Obvio. Y quizás nos sirve la balanza únicamente o un valor de bioimpedancia. Pero bueno, tengámoslo en cuenta, si bien estás trabajando en Tandil, está en Azul también, obviamente, pero bueno, tomar conciencia de los que se van a dedicar más a un deporte, de la importancia de la alimentación, porque además tengamos en cuenta que muchos de los chicos que están haciendo deporte van a la escuela, van a inglés, tienen vida social, tienen un montón de cosas que no llegan a las 8 de la noche con las jaquecas, con el sueño, porque están mal alimentados. Sí, llegan a una fatiga. Se llegan a agotar, a lesionarse más de uno por estar mal. O les baja el rendimiento, intelectual o físico. Exacto. Y en diciembre no quieren saber nada. El cuerpo pasa factura habitualmente. Elizabeth, muchas gracias, suerte en el nuevo emprendimiento y bueno, en algún momento tendremos ese mismo centro acá en el sur y estarán accesibles. Gracias, Elizabeth. Gracias. Seguimos en Salud 10. Vamos a hablar un poco de deporte y hoy tenemos frente a nuestras cámaras, como dijimos al principio del programa, a un subcampeón de fútbol que participó en el Mundial de Fútbol en Brasil y que es Nacho De Luca, que todos ustedes ya conocen porque durante estos días se ha hecho famoso realmente en nuestro medio por esta linda hazaña que realizaron. Nacho, gracias por estar con nosotros hoy y a tu entrenador acá, a Lucas Maleta, que me viene siguiendo los pasos desde los inicios. Nacho, contanos cómo es primero contanos un poquito, a ver, ¿cómo empezaste vos con el fútbol? ¿Cuánto hace que estás en el fútbol? La selección se armó en el 2018. Se hizo una pre-prueba en Bolívar. Fueron cada chico de distintos países, ciudades. Sí. ¿Y vos quedaste seleccionado por Azul? Yo quedé acá por Azul. Sí. Mira qué bueno. Bueno, esto fue el año pasado entonces. Sí. ¿Contento? Contento. ¿No? Muy contento. Contento. Y había gente de todo el país que se presentaron. ¿Y la primera vez que se va a la selección argentina fue esto o no? ¿La primera vez? Sí, la primera vez. Está bien. ¿Y antes de todo esto jugabas al fútbol vos? Sí, yo jugaba en la escuelita primero en Gatos. Sí. Ahí fue mis pasos de fútbol. Por ahí me pasaron al Cemento. Ajá, verdad. La escuelita ahí que estaba Juan Batera. Sí. Y ahí aprendí un poco más de fútbol. ¿De qué jugás? ¿Qué posición? Delantero. Delantero. Y ya metió goles, parece, ¿no? Sí. Y la final, bueno, si bien uno no puede traer el triunfo, trajeron la de subcampeón, que es importantísimo, pero lo jugaron realmente muy bien. Y por lo que vi, estuvieron remontándolo, que casi se podrían haber llevado un triunfo, que iban con un marcador bastante desequilibrado y después lo lograron equilibrar muy bien. Bueno, bien. Sí. Luca, ¿y vos? ¿Cuándo lo conocés acá en Nacho? ¿Cómo lo estás entrenando, Nacho? Yo con Nacho nos conocemos ya hace como 8 años. Yo tenía un cargo en la escuela 502, que él era alumno de ahí. Sí. Y a su vez, él era empleado municipal y lo pasaron al área de la dirección de deportes. Así que metimos un vínculo ahí bastante amistoso y después se fue generando cada vez más. Y bueno, después surgió el año pasado lo de la preselección. La madre toma la iniciativa de que si yo tenía tiempo para poder entrenarlo personalizadamente. Sí. Y arrancamos. Así que tenés un subcampeón. ¿Qué tal? Aparte de entrenar conmigo en otras actividades que también. Sí.
hace spinning conmigo, hace fútbol, no futsal, sino que hace fútbol con el grupo de fútbol comercial que tengo en el club de remo. Ajá. Y él aparte también hace fútbol con los dragones, con la escuelita municipal, el fútbol especial. O sea que tiene una serie. ¿Te gusta el deporte, Nacho? Sí. General. Sí. ¿Y el fútbol específicamente? ¿No tenés alguna otra área de deporte que te gusta también? Sí. Hace poco empecé con los entrenamientos de box también. También. Bueno, el box sabés que tiene una actividad física. Sí, no es que subí a pelear. Bueno, pero el entrenamiento en sí es realmente muy. No, y aparte hace un poco de tenis. Tenis, tiene natación, todo ahí en el club de remo. Pero te queda tiempo para trabajar, ¿no? Sí, a la okay, mañana. también. No, a la mañana trabaja. Todo lo que es entrenamiento es después de las 2 de la tarde. Bien, qué bien. Y bueno, vos que lo tenés al lado, que lo has entrenado y todo, realmente estás viendo unos rindes importantes, ¿no? No, él se supera día a día, Sí. Eso es verlo y darte cuenta. Y si es por él. Ya lo vimos a la cancha, aparte, ¿no? Ya lo vimos a la cancha. Sí, no, físicamente estaba muy bien. Pero si es por él, llueve, trueno, lo que haya, él tiene ganas de ir. Hay veces que no tenemos lugar, hay veces que no. Pero después él siempre está dispuesto. La perseverancia, y bueno, ahora tenemos que pelear por la otra copa cuando es 4 años más. No lo sabemos todavía porque no hay información, pero bueno. Hay que trabajar. Él es parte de la selección, lo que le dije yo el otro día, él es parte de la selección, terminó el mundial siendo parte de la selección. Hasta que no le manden otro mensaje, otra llamada diciéndole no perteneces más o algo, que no creo que pase, porque la base son esos chicos que terminaron jugando el mundial, que aparte él terminó jugando de titular todos los partidos. O sea, no es que estuvo entre los 12 y bueno, hay que pelearla para volver a estar, aunque sea de suplente. Y aparte, aunque no sea un mundial, seguramente van a tener partidos de fútbol en otro tipo de torneos. No, seguramente. ¿Vos estás contento con tu rendimiento y esta experiencia que tuviste en el mundial? Sí, el mundial ya lo dije en la cancha y también dije que si hay otro mundial la voy a pelear. Vale, perfecto. Para volver a estar. Sí. ¿Algún mensaje, Nacho, para todos los que te miramos, todos los que te seguimos y para los chicos que también, hay muchos chicos que por ahí no se integran a hacer deportes y bueno, a veces necesitan un mensaje de los que lo hacen en forma así tan activa como lo haces vos, ¿no? Sí, estuve en una charla así en la parte de Luz Azul, sí. Ahí con un compañero, le dije lo mismo, que vayan a jugar, que el deporte es lo bueno, es como el fútbol, otras cosas, es lo mejor que hay. Nosotros acá lo decimos, el deporte es salud. Sí. Cuando no estás en deporte, muchas veces uno se inclina a otras cosas que realmente llevan a producir algún tipo de deterioro en las personas, de enfermedades, etc. Y el deporte es salud, no hay ninguna duda que es salud. Así que bueno, y vos en general nos has dado a todos un mensaje muy lindo con tu performance que has dado en el fútbol y haber logrado lo que lograste. Realmente, el haber sido subcampeón no cambia. Sí, a mí solamente ya estuve allá con los técnicos, acá también, Sí. ya lo dije en un principio. Donde me pongan, Ahí estamos. estoy. Aparte, la experiencia linda de poder ver otros equipos de otros clubes también y de otros países, ¿no? Sí, pues hay de distintos países. Sí. ¿Campeón salió Brasil? Campeón. Nos gana siempre estos cariocas, ¿eh? Sí. Pero ahora vamos a pelear. Vamos a ir por la revancha. Vamos con la revancha, exactamente. Sí. Chicos, no sé, ¿querés dar un otro mensaje, Lucas? No, yo
decirle a los chicos también que nada es una traba para no hacer deporte. Acá está el reflejo de que uno puede lograr un montón de objetivos si se los propone, pero hay que dedicarse, hay que gastar tiempo en no sé deporte. No sé si es gastarlo, ¿no? No, digo, yo creo que es invertirlo. Invertirlo, exactamente, pero digo, dedicarse y no es solamente voy, cumplo el horario y me voy, sino que es hacerlo con ganas, dedicarse y proponerse un objetivo que el objetivo está y se puede cumplir. Se puede lograr. Lo ha demostrado Nacho. Y aparte lo que voy a decir, lo de los horarios, Nacho lo que quiere es más todavía, que más, y eso es lo que lo vuelve valorable, ¿no? Y el logro ha sido eso también, la dedicación que él ha metido, las horas que ha invertido entrenando para lograr lo que ha logrado. O sea, nada se logra sin sacrificio, así que él es un ejemplo para varios. Nacho, te queremos seguir viendo en las canchas y bueno, pues por ahí tenemos una otra copa, pero lo importante, como en todo deporte, es participar. Sí, eso es fundamental. Sí, es eso, es ir, jugar, si se gana, se gana, si se pierde, se pierde. E integrarse aparte con el resto de los chicos, que realmente también es interesante, la comunicación con otros clubes, con otros países, como lo hicieron ustedes, ¿no? Eso Sí, yo, no sé, la parte del mundial, yo mismo hablando así con los técnicos, pidiendo los números de los chicos y de ellos también, es decir, un grupo de WhatsApp con todos. Eso es fantástico, fantástico porque le abre puertas para el día de mañana estar relacionado no solamente al deporte, sino a la vida en general, ¿no? Sí, aparte para conseguir esos números hay que estar. Claro. Yo hablaba, pedía a uno a otro y de poco me están dando. Y se comunican todos. Y lo armé. Perfecto. Bueno, ¿qué tal Lucas con vos? Bien. Buen entrenador, ¿eh? Ya hoy subí una foto con él. Sí. Y puse, para mí es un hermano, un profe espectacular. Y eso que hicimos sacar la capela que trajo porque no estaba en el recuerdo, ¿no es cierto? Que era la River. Sí, igual, no importa que sea de River. Nacho, muchísimas gracias y en nombre de todos y seguir adelante con todo, ¿eh? Dale, así que besos para todos. Muy, muy bueno y felicitaciones, ¿eh? Lucas, vos también, ¿eh? Muchas felicitaciones. Gracias. Seguimos con Salud 10. Bueno, llegamos al final de Salud 10 Televisión. Bien, ¿Qué tema tal? Alzheimer, tengamos no miedo, pero sí tener en cuenta los datos para empezar a detectar los primeros síntomas. Y deportes, desde la parte de nutrición y también la presencia de Nacho y de Luca contando su experiencia en el Mundial de Fútbol que se realizó en Brasil. Bien, realmente temas de todos. Para el próximo programa después vamos a tener en cuenta algo que me preguntaban sobre esto que hablábamos sobre la conservación en las heladeras, el sanitizar las verduras, así que vamos a tocar este tema de dermatología. Hay muchos temas todavía para que seguir tratando, así que realmente espero que nos sigan durante todas las semanas y acuérdense que lo pueden ver en el programa a través de YouTube también, buscándolo a través de Salud 10. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en 7 días, gracias.